God bless El Salvador. Gloria espera nerviosa en la estación de autobuses la llegada de su coyote. En 2 horas emprenderán un viaje de meses a través de montañas, ríos, muros y desiertos hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos. Esta salvadoreña de 27 años, licenciada en Ciencias Ambientales, habrá arriesgado su vida para trabajar, si tiene suerte, en la misma empresa textil que su hermana. 7 días a la semana y 12 horas diarias por $700 mensuales. Es mi única salida, explica. Primero fue la guerra, ahora son las maras, la corrupción, la miseria. En este país no hay futuro. 250.000 salvadoreños emprenden cada año, como Gloria, el viaje hacia el sueño americano. La mayoría vuelven deportados al cabo de unos meses y otros mueren en el camino. Solo unos pocos consiguen quedarse. La frágil economía salvadoreña depende en gran parte del dinero que envían estos emigrados desde los Estados Unidos, que representan ya el 16% del Producto Interior Bruto del país. Según datos de Intervida El Salvador, 7 de cada 10 familias salvadoreñas reciben estos envíos periódicos de dinero que oscilan entre 210 y los 425 euros. Y para muchas de ellas, esta es su única fuente de ingresos. Sin embargo, para cubrir las necesidades básicas de una familia media, agua, luz, alimentación, educación y salud, son necesarios entre 510 y 640 euros mensuales. Para muchos de los salvadoreños afincados, sobre todo en la costa este de Estados Unidos, la experiencia americana es dura. Viven en condiciones precarias, no hablan inglés y trabajan 7 días a la semana sin contrato, sin seguridad social y sin acceso a ningún tipo de prestación social. Carlos Arévalo estuvo trabajando de sol a sol en la empresa química Dexton de San Diego durante 7 años. En diciembre fue deportado y ahora está ahorrando para pagar a su coyote, el guía que le conducirá de nuevo a través de todas las fronteras hasta los Estados Unidos por el módico precio de 6.000 euros. Vivir en Estados Unidos fue un infierno, afirma. Pero aquí, ¿qué puedo esperar? O vuelvo o cualquier día me pegan un tiro en la cabeza. El fenómeno de las maras. Al pasear por las calles de San Salvador, te das cuenta de que, efectivamente, la seguridad se ha convertido en un tema obsesivo para los salvadoreños. Guardas armados con fusiles M16 vigilan la entrada de los comercios y lugares públicos. Todas las ventanas tienen rejas y las casas están protegidas por muros y alambradas. Y es que este país, conocido como el pulgarcito de América por su escasa extensión, 21.000 kilómetros cuadrados, y su reducido número de habitantes, 6 millones, es, con mucho, el más violento de Centroamérica. Un promedio de 10 personas mueren asesinadas cada día solo en la capital. La Mara Salvatrucha y la M18, 2 pandillas surgidas en la década de los 80 en las calles 13 y 18 de Los Ángeles, como respuesta defensiva a las pandillas ya existentes, controlan ahora gran parte del territorio salvadoreño. Vinculadas al narcotráfico, se han convertido en organizaciones perfectamente estructuradas. Roban, extorsionan, secuestran, matan e imponen incluso toque de queda en sus zonas de control. Son, tal y como señala Brian Truchón del Departamento de Lucha del FBI contra las maras, un auténtico Estado dentro del Estado. Tony Saca, actual presidente de El Salvador, puso en marcha en agosto de 2004 el plan Super Mano Dura para luchar contra este fenómeno. Solo en 2005 destinó $1.717 millones a gastos de seguridad, el doble de los presupuestos destinados a salud y educación. Se están discutiendo en el Parlamento nuevas leyes que van desde la pena de muerte hasta el toque de queda en las ciudades más conflictivas, San Salvador y San Miguel, para conseguir áreas libres de maras. El jefe de la policía, Rodrigo Ávila, ha asegurado que El Salvador está en guerra. Tenemos que aplicar las mismas políticas que cuando luchábamos contra la guerrilla. De lo contrario, nunca acabaremos con la violencia. Sin embargo, en un país donde más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, donde el salario mínimo no alcanza los $75 mensuales en las zonas rurales y donde 5 familias acaparan el 50% de las riquezas totales,
la política de la pena de muerte se ha demostrado totalmente ineficaz. Las historias prohibidas de Pulgarcito. Existe un tema tabú en la sociedad salvadoreña del que muy pocos se atreven a hablar hoy en día con absoluta libertad. La guerra civil que asoló este país entre 1980 y 1992. Desde 1939 y por espacio de 40 años, El Salvador estuvo gobernado por feroces dictaduras militares encargadas de mantener el poder económico y social de una oligarquía agraria y cafetalera. En la década de los 80, las ejecuciones sumarias contra cualquier persona sospechosa de conspirar contra el régimen se convirtieron en una práctica común. Cada mañana, cadáveres degollados o maniatados aparecían colgados de las farolas de las calles de San Salvador. 5 grupos de izquierda decidieron unirse y formaron el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, en honor al fundador del Partido Comunista Centroamericano fusilado en 1930. Declararon una guerra al Estado que duraría 12 años y que causaría más de 70.000 muertos, 8.000 desaparecidos y miles de desplazados. 14 años después de la firma de los acuerdos de paz, las heridas aún no han cicatrizado. La gran mayoría de los criminales de guerra no han sido juzgados. El partido en el poder desde entonces es Arena. Este partido ha sido fundado por el mayor Roberto D'Aubuisson, uno de los personajes más siniestros de la historia salvadoreña, creador de los Escuadrones de la Muerte, grupos de paramilitares de ultraderecha que torturaron y asesinaron a miles de personas sospechosas de pertenecer a la guerrilla. Su gobierno ha seguido, al pie de la letra, las políticas económicas contempladas en el Consenso de Washington, ausencia de regularización económica, liberalización comercial y privatización de los servicios del Estado. Sin embargo, cerca de 4 millones de salvadoreños subsisten con algo menos de $5 diarios. La tasa de desempleo alcanza el 60% y casi la tercera parte de la población se ha visto obligada a emigrar a los Estados Unidos. Modelo postconflicto. Las economías centroamericanas, excepto Costa Rica, afrontan graves crisis económicas. Las tasas de crecimiento son bajas, la inversión extranjera es escasa, no hay empleo y la violencia aumenta día a día. La mayoría de los salvadoreños vive en peores condiciones económicas que al inicio de la guerra civil, y sin embargo, los movimientos sociales son prácticamente inexistentes. Muchos se preguntan por qué la población es incapaz de reaccionar. Para Douglas Salcedo, doctor de Economía de la Universidad de El Salvador, la explicación está en que hoy la opresión es mucho más sutil. Ya no hay torturas, ya no hay violaciones flagrantes de los derechos humanos. Vives sometido a la tiranía de las leyes del mercado, pero siempre dentro de un sistema democrático. No tienes de qué comer, pero te dejan ejercer el derecho al voto. Solo 5 familias ejercen el control real de este país. Dominan el sector de la banca, las importaciones, la industria y la construcción, y sus riquezas superan el Producto Interior Bruto local. El hecho de que 5 familias tengan activos comparados al Producto Interno Bruto, PIB, significa que pueden tener el control del diseño de las políticas económicas de este país y de la política del Estado. Además, pueden influir para evitar cualquier posible acceso al poder de partidos que no les beneficien y poseen la capacidad para desestabilizar la economía nacional, advierte Alfonso Gotilla, economista y académico boliviano residente en El Salvador. Estas 5 familias descienden todas de la antigua oligarquía cafetalera y desde hace décadas sirven a los intereses de los Estados Unidos. Empresas norteamericanas han copado poco a poco el mercado de las telecomunicaciones, el transporte, la energía y el sector de servicios salvadoreño, sobre todo después de la firma del Tratado de Libre Comercio en agosto de 2003, que eliminó los aranceles a las importaciones que llegan desde Estados Unidos. Mientras tanto, miles de salvadoreños, como Gloria, arriesgan sus vidas para alcanzar el país de las oportunidades. Resulta sorprendente que a pesar de este telón de fondo, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, haya calificado a El Salvador recientemente como un modelo postconflicto político y económico para los países en desarrollo. No parece lógico pensar que miseria, violencia, paro y corrupción sean un ejemplo a seguir. God bless El Salvador.